SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Se ha hablado desde la guerra de Ucrania mucho de un nuevo orden mundial. En las últimas horas se ha dibujado un nuevo orden fiscal. Mr. Speaker, the President of the United States. Así ha comenzado el debate del Estado de la Unión en Estados Unidos. Debate de año 2023 que marca más que un cambio de año. Es probablemente un cambio de era fiscal. Porque lo que se ha presentado es un mensaje de grandes impuestos para grandes fortunas y para grandes empresas. Making the wealthiest and biggest corporations begin to pay their fair share. Look, I'm a capitalist, but pay your fair share. I think a lot of you at home agree with me and many people. Soy un capitalista, pero pagad lo que os corresponde, decía a las grandes empresas Biden. It is not fair. No es justo este sistema. No es justo un sistema fiscal como el actual, dice el presidente de los Estados Unidos en el debate clave de Estados Unidos. Esta es la economía que marca el rumbo fiscal para el resto del planeta. Y lo que se ha hecho hoy es señalar nuevos impuestos a grandes fortunas y a grandes empresas. Primero, a esas grandes fortunas, diciéndoles clara y abiertamente que los millonarios no pueden pagar menos que las enfermeras. Pass my proposal for the billionaire minimum tax. You know, there's 1,000 billionaires in America. It's up from about 600 in the beginning of the term. But no billionaire should be paying a lower tax rate than a school teacher or firefighter. Ningún millonario debe pagar menos que un profesor de escuela o que un bombero. Y ninguna gran compañía, ninguna Big Oil, decía Biden. Have you noticed Big Oil just reported its profits? Record profits. Last year they made $200 billion in the midst of a global energy crisis. Se puede permitir gastar y ganar 200.000 millones de dólares en medio de una crisis energética. Es indignante, decía. They use the record profits to buy back their own stock. Así que lo que hay ahora mismo, insisto, es un nuevo paradigma fiscal, es un nuevo orden fiscal. Washington, Sara Canals, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Que se ha presentado allí con detalle y con tiempo, 73 minutos de mensajes muy claros a grandes fortunas y a grandes corporaciones. Exacto, Javier. Podríamos decir que la economía fue el tema central de este Estado de la Unión del presidente Biden. Por un lado, porque el contexto en estos momentos le es favorable. El nivel de desempleo ha alcanzado su punto más bajo en unos 50 años. La inflación ha decrecido en los últimos 6 meses. O destacó, por ejemplo, el hecho de que a lo largo de su mandato se han creado 12 millones de puestos de trabajo. Pero en cuanto al futuro, ha sido un discurso en parte dirigido a la clase baja y media y con pinceladas proteccionistas. Aseguró que los empleos están volviendo y que con ello vuelve también el orgullo americano y puso el acento en la producción local o en la creación de trabajos en el ámbito industrial. Destacó las recientes leyes, una ley para estimular la fabricación de microchips en Estados Unidos, para promover energías limpias, el Green Deal americano que tanto preocupa a Europa, o para reconstruir la infraestructura del país. 3 aspectos por los que aseguró que seguirá luchando y que van a seguir teniendo mucha relevancia en su segundo tramo de mandato. El presidente Biden también destacó su voluntad de reducir el coste de la vida de los americanos, con propuestas, por ejemplo, en el ámbito sanitario. Una de ellas implicaría limitar el precio de la insulina o promoviendo un mejor acceso a viviendas asequibles. Y ya por terminar, en el ámbito más político, Javier, las 2 grandes propuestas de la noche fueron una reforma del sistema policial o del control de armas. Hoy lo que tenemos, gracias Sara, es claramente un mensaje a los mercados, y es el de la economía no se ha parado pese a subidas de impuestos. Así que viene más y vendrán más. Lo que hay es un clarísimo cambio de papeles del Estado, con mensajes a todos los sectores, porque no solamente se ha lanzado ese mensaje a grandes millonarios o a grandes petroleras, se ha mandado ese mismo mensaje, por ejemplo, a la gran banca. We reduced exorbitant bank overdrafts by saving consumers more than $1 billion a year.
para limitar las comisiones que los bancos pueden cobrar. Hay un papel muy claro de límite del regulador, de límite del Estado. Se ha marcado ese mismo límite también a las aerolíneas, a las que se obliga a devolver el dinero que todavía no han devuelto del COVID. Algunas compañías se quedaron con aquellos billetes. Biden decía, ese dinero a devolver a los usuarios. Y se ha lanzado también, lo decía Sarah Canals, un mensaje a las farmacéuticas, y es que no pueden cobrar por encima de determinados precios en determinados medicamentos. La insulina para enfermos de diabetes, por ejemplo. So they can literally stay alive. Insulin's been around for over 100 years. La insulina ha estado ahí fuera durante más de 100 años, decía Biden. Y lo que se quería era una insulina accesible para todos. No puede costar $100, no puede costar $500, no puede dar beneficios récords a las grandes farmas. $100s, $400 to $500 a month, making record profits. Not anymore. Not anymore. Se acabó ya no más. Este es, insisto, el nuevo paradigma, la nueva plataforma fiscal que hemos escuchado. Van a ver que no es solo una cuestión americana. La derecha parece estar girando con la izquierda en que capitalismo sí, pero regulación también. Porque hemos visto este giro y hemos visto además algo que preocupa, y es una vuelta del nacionalismo, de cierto nacionalismo estadounidense que hace que Joe Biden, Donald Trump tampoco suenen tan diferentes. Biden anoche. I know I've been criticized for saying this, but I'm not changing my view. We're going to make sure the supply chain for America begins in America. The supply chain begins in America. Decía que las cadenas de suministro de América han de empezar en América. Es algo demasiado parecido a lo que decía Trump. To complete the unfinished business of making America great again, we will make our country better than ever before, and we will always put America first. En cualquier caso, hay un muy claro paradigma de intervención del Estado. Vía impuestos, vía regulación. Y les decía, este es solo el primer escenario, no es lo único que ha ocurrido. En las últimas horas, en el Reino Unido se ha hecho exactamente lo mismo. Intervenir. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene el mismo problema que tiene la banca española. No paga los ahorros de sus ahorradores. Sí les está cobrando a todos los ahorradores las hipotecas que tienen allí, y sí está subiendo las hipotecas, pero no está subiendo la retribución al ahorro. Así que el Reino Unido ha llamado a los 4 grandes bancos a sentarse en el Parlamento británico, y los 4 grandes bancos del Reino Unido han tenido que sentarse en Westminster y ser recibidos así, como: bienvenidos, son ustedes los 4 escaños más caros que jamás ha tenido Westminster. Well, welcome. I think it's fair to say that you're the best remunerated panel that we've had in front of our committee for some time. I think 10 millones de libras cobran ustedes. 10 million pounds a year between you. So we also know that you have about 60% of the UK retail Ustedes que market. controlan el 60% del mercado. A ellos se les reprochaba que, puesto que controlan el 60% del mercado, estén pactando o no esto de cobrar más por las hipotecas pero no pagar más por los ahorros. When mortgage rates go up, you raise rates very quickly, and yet they don't see the increases on their savings rates at the same sort of pace. Insisto, es el mismo problema que en España, pero allí conservadores, progresistas dan un paso adelante, el Estado actúa y empieza una regulación, hasta tal punto que ayer los presidentes de Lloyds Bank, por ejemplo, tenían que excusarse diciendo que preparan cuentas que van a pagar hasta un 5%. Excellent products for that today, and we have got a product up to 5% interest for regular savers. In fact, we've got part of La the group bronca paying 7%. parlamentaria, insisto, de ambos partidos, conservadores y progresistas, ha sido de tal calibre, la intervención del Estado está siendo tan llamativa que el propio Parlamento decía: hombre, parece que esto funciona. Han empezado ustedes a remunerar más el ahorro desde que saben que tenían que sentarse aquí.
Committee. It does seem as though you've raised those rates faster since we've invited you in than you were doing before, and we were wondering whether we ought to be inviting you in on a more frequent basis. Quizás hay que invitarles más a menudo, se les decía finalmente. We're wondering whether we ought to be inviting you in on a more frequent basis as a result. Lo que hoy estamos escuchando es un cambio de discurso, acción y legislación en Estados Unidos y en el Reino Unido. No son las capitales del comunismo, más bien son las vanguardias de ciertos conservadurismos que parecen haber roto cadenas y haber decidido que capitalismo sí, pero regulación también. Parece estar cambiando, parece haber un nuevo orden, no ya mundial, sino un nuevo orden fiscal. Investigador principal del Real Instituto Elcano, Federico Steinberg, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Podemos hablar de esto, un nuevo orden fiscal? Esta madrugada Biden, ayer el Parlamento británico han decidido dar pasos. Sí, yo creo que esto no es nuevo. Yo diría que se viene fraguando primero por la crisis financiera y los excesos de la globalización financiera, después por el propio COVID, que pone de manifiesto que el papel del Estado es importante y que además alerta sobre los riesgos de este modelo, liberal de dependencias mutuas, que a veces puede ser un poco peligroso. Y el último punto lo pone la invasión rusa de Ucrania, ¿no? En este, podemos decir, el fin del orden liberal o de ensalzar los beneficios de la interdependencia y la globalización. Yo no creo que vayamos a desglobalizarnos, ni muchísimo menos, pero efectivamente tenemos un panorama nuevo en el cual básicamente las ideas dominantes están girando, y esto es algo que poco a poco va a ir permeando posiblemente hacia una nueva fase que seguramente, si nos guiamos por la historia, va a durar décadas de más Estado y menos mercado. Estado y mercado son complementarios, no nos engañemos. El mercado necesita la regulación y el Estado necesita que la actividad privada vaya adelante. Pero lo que sí hemos visto, sobre todo en el discurso de Biden de ayer, es una defensa del pequeño consumidor. Hubo mucho énfasis en que hay un elemento de reequilibrio, de que el Estado debe cuidar más al pequeño consumidor, que paga demasiadas comisiones, que en el caso estadounidense las farmacéuticas o el sistema sanitario, que no es público, no le trata bien, las aerolíneas, y eso también es novedoso, y eso va directamente a hablarle al votante medio, a la clase media, un poco desmoralizada en Estados Unidos después de estos shocks. Y también yo diría que el camino de la posible reelección, o al menos de que se va a volver a presentar Biden, que todavía no lo ha confirmado, pero yo creo que es bastante probable a las presidenciales del 2024. ¿Es una cuestión, es un cambio del papel del Estado o esto se lo creen las empresas? Se lo digo porque hemos oído siglas tan vacías como el SOS del ascensor. Ya digo, este botón que uno aprieta cuando se queda atrapado y sabe que no pasa nada. Esas tres mismas siglas vacías estaban cuando hemos oído RSC, cuando hemos oído ESG, ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todas estas cosas que eran voluntad, pero cuando se les dice a los bancos, cuando se les dice a las empresas, cuando se les dice a las textiles, están ustedes ganando mucho dinero solo para sus accionistas y nada para sus empleados. Cuando se critica esto, la reacción que está habiendo es muy contundente y muy violenta por parte de esas empresas. Por eso digo, ¿este paradigma ha cambiado desde el Estado o esto es también algo que que afectará a las empresas? No, yo creo que poco a poco va a ir afectando también a las empresas. Yo creo que vamos a un mundo en el que esencialmente, y ahí sí que lo mencionabas, el nuevo modelo fiscal, la ciudadanía en el mundo reclama mayor seguridad sanitaria, seguridad económica y seguridad militar. Y eso hay que pagarlo. Y por lo tanto yo creo que va a haber que buscar recursos en distintos ámbitos. También tenemos el tema del cambio climático, que invita a una regulación más agresiva de inversiones y subvenciones, pero también de nuevos aranceles verdes, como el que ha propuesto la Unión Europea. Y por lo tanto yo creo que con la regulación en la mano, no quiere decir que todo lo que dijo Biden se vaya a llevar adelante, porque los republicanos pueden bloquear mucho, pero poco a poco vamos a un paradigma donde, lo que van marcando las normas va a hacer que muchas de las prácticas empresariales se vayan a ver modificadas,
de una manera más sustantiva que con cosas como la responsabilidad social corporativa, que era un tema no vinculante, no obligatorio y que algunas podían utilizar de una manera, digamos, como parte de su estrategia de marketing también. De maquillaje, claramente, clarísimamente. Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano, gracias por estar con nosotros aquí. Un abrazo y muy buenas noches. Gracias a vosotros. Hoy este es el nuevo orden que se dibuja. Nuevo orden mundial, nuevo orden fiscal y las reticencias que se escuchan. Porque hay resistencias tan fuertes como la que van a escuchar. Escuchen cómo se recibía Biden cuando Biden anunciaba todo esto. Escuchen el liar que se oye, el mentiroso que se escucha de fondo. Escuchen la violencia de algunos conservadores cuando se ha planteado todo esto. All of you at home should know what those plans are. Instead of making the wealthy pay their fair share, some Republicans, Hora 25 de los negocios. Want Medicare and Social Security to sunset. I'm not saying it's a majority. Let me give you, anybody who doubts it, contact my office. I'll give you a copy. I'll give you a copy of the proposal. Seguimos. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. Total Energies is moving forwards with you towards energy that's ever more affordable, cleaner, more reliable and accessible to as Total, many people la as possible. petrolera francesa gana más de lo que ninguna empresa ha ganado jamás en Francia. 36.200 millones de dólares en un año. Las petroleras claramente han ganado la guerra de Ucrania. And shift our energy mix. Es la mayor cifra de la historia de la petrolera, el doble que el año anterior. Y es una cifra estratosférica, incluso si se descuentan los 15.000 millones que la compañía dice que va a perder. No ha perdido todavía, pero dice que va a perder saliendo de Rusia. 36.200 millones solo total. Total Energies is moving forwards with you towards energy that's ever more affordable, cleaner, more reliable and accessible to as many people as possible. Las 5 grandes petroleras, Total ha sido la última, no es la única, las 5 grandes petroleras han presentado monstruosos beneficios. Las 5 grandes petroleras ganan tanto como un pequeño país. Registran casi 200.000 millones de beneficios netos juntas, más que el PIB de Ucrania entero. El país que ha dado lugar a toda esta lluvia de millones en un año generaba menos dinero que el que han generado esas 5 petroleras, ganan más que el PIB de Hungría o el PIB de Marruecos en un año. Eso es lo que ganan las 5 petroleras, que todas ellas, absolutamente todas, han, cuando menos, duplicado sus beneficios. La más llamativa de todas, Exxon, 59.000 millones de beneficio. Our modern lives depend on industry. From the steel and cement that build our cities, to the electricity and fuel that power 59.000 millones es más del 100% de lo que había ganado el año anterior. Su CEO, su responsable, Neil Chapman, decía, son resultados extraordinarios, ¿cómo no? Our 2022 financial results, which led the industry, further confirmed the strength of the strategy we developed 5 years ago. We grew earnings to nearly $56 billion. 59.000 millones. El error era un error de 3.000 millones. Decía, perdón, no 56, 59.000 millones. Y esta fue la primera de todas, no la única. Después llegó BP, British Petroleum, 27.700 millones de beneficios. Oh, would you look at that? What a drag! No, not you, sir. Looks like your engine is clogging up with dirt. Y efectivamente, look at that. Miren lo que son 27.700 millones presentados a los analistas. Algo decía BP muy bueno para la compañía. A good set of results for BP. The company is working, running well. The strategy is working, and we're leaning in to that strategy today. Y tras ellas presentaban resultados Chevron, 36.500 millones de dólares, y presentaba resultados Shell, 40.000 millones de dólares. These strong quarterly results helped us to achieve our highest ever full-year results, with adjusted earnings of some $40 billion,
more than double those of last year and around $17 billion higher than No hay mucho debate sobre lo que ha pasado y lo que han ganado. Han ganado la guerra y los beneficios son milmillonarios. Lo que ha pasado no está ya en cuestión. Pero sí está en cuestión lo que va a pasar de ahora en adelante, porque lo que se ha ganado tiene, además de como causa la subida del precio del petróleo, tiene como causa también la falta de inversión durante muchos años. Eso ha dado lugar a beneficios récord, muchos ingresos, menos gastos, y ahora se está volviendo a invertir. Standard & Poor's dice que en el upstream, en petróleo arriba, por entendernos, la inversión ha saltado a 450.000 millones frente a los 350.000 del año anterior. Así que se tiene que volver a gastar si se quiere obtener más petróleo. Y lo que está ocurriendo es un realineamiento de todas estas compañías, un realineamiento geográfico. Las compañías americanas están virando y volviendo a América del Sur y a América del Norte, a zonas sin riesgo regulatorio. Exxon ha dejado Rusia, ha dejado Camerún, ha dejado Chad, ha dejado Nigeria, ha dejado Guinea Ecuatorial. Chevron ha dejado el Reino Unido, ha dejado Dinamarca, ha dejado Brasil, no ha renovado sus proyectos en Indonesia ni en Tailandia y va a destinar el 20% de sus inversiones al Golfo de México. Así que lo que está viendo entre las compañías americanas es una vuelta a América. ¿América también Venezuela? Y yo le digo a Europa, y le digo al presidente Joe Biden de Estados Unidos, Venezuela está aquí. Puede Venezuela haber cambios en esto. Aquí, y a la orden nuestro petróleo y nuestro gas para estabilizar al mundo y para auxiliarlos en lo que haya que auxiliar. Puede haber mucho giro en lo geopolítico allí. ¿Qué están haciendo las petroleras europeas? Están virando hacia África. Están saliendo también de Rusia, lo han hecho BP, lo ha hecho Shell, pero están yéndose a zonas más fáciles en materia regulatoria que no penalizan el calentamiento climático. BP ha dejado México, abandona Angola, Azerbaiyán, se va de Irak, se va de Omán, se va de Emiratos Árabes. Shell ha abandonado todos los proyectos que tenía para refugiarse en Tanzania. Total ha dejado Canadá y está firmando proyectos en Mozambique y en Sudáfrica. Así que lo que tenemos ahora mismo, más allá de los enormes beneficios que se han registrado ya, es una apuesta de futuro geográfica muy distinta. Europa apuesta por África, las compañías americanas por América. Y a partir de aquí lectura, Roberto Scholtes, Singular Bank. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Son todas estas inversiones geográficas de corto plazo o el petróleo es todavía inversión de largo? Es todavía inversión de largo. La transición energética en la que estamos inmersos es tremendamente complicada, requiere toda esta década para transitar a las energías limpias. El pico máximo histórico irreversible de consumo de combustibles fósiles probablemente no se alcance hasta alrededor del 2028 o 2029, así que las petroleras tienen que seguir buscando todavía yacimientos con los que reemplazar el declive de los que llevan en marcha muchos años. ¿Pueden sostener estas ganancias? No, estos resultados son probablemente irrepetibles. Hemos tenido esa misma tormenta, la otra cara de la tormenta perfecta que hemos sufrido pues, las economías, los ciudadanos, las empresas. Hemos tenido una subida del precio del petróleo, un dólar fuerte, una recuperación del consumo y sobre todo unos márgenes de refino estratosféricos que más que duplican la media que habíamos tenido antes de la pandemia. Eso es lo que realmente explica los márgenes de refino, lo caro, lo mucho que sacan al diésel o a la gasolina estos beneficios. Para 2023 ya todos los analistas están esperando recortes de resultados entre el 15 y el 20%. El precio del petróleo de media en el año va a estar algo más bajo que en 2022. También los márgenes de refino se están viniendo un poco para abajo. En cualquier caso van a ser varios años de beneficios extraordinarios. ¿Y la inversión verde se retrasa? Hemos visto a BP diciendo vamos a descarbonizar pero más despacio. ¿Eso se retrasa? ¿Eso se pierde? No, justo la gran ventaja que tienen las petroleras que generan tantos beneficios, tanta caja, que tiene una ventaja, una disponibilidad de capital para avanzar en esa transición a las energías limpias. También es cierto que es un mercado ahora mismo muy competido, en donde cada vez cuesta más encontrar proyectos que tengan rentabilidades elevadas, así que van con algo más de cautela. Pero hay que pensar que estas petroleras, que el mercado todavía descuenta que van a ser compañías que prácticamente desaparecerán con el final de la década, van a acabar convirtiéndose también en compañías de energías renovables y van a estar liderando este sector en muchos aspectos. Pues Roberto Scholtes, Singular Bank, gracias por estar esta noche aquí en La SER. Un abrazo. Muchas gracias. Hoy el otro tema.
resultados estratosféricos de las petroleras. Total Energies is moving forwards with you. Hora 25 de los negocios. Cerramos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.